Un equipo que tiene una ciclotimia muy marcada desde el punto de vista futbolístico en lo que hace al rendimiento y a su producción futbolística. Ese equipo se llama Instituto Atlético Central Córdoba, el equipo de Claudio Vivas, que le ganó por goleada prácticamente sin ninguna discusión Aldo Civi en la fecha anterior, y en este partido no puso ni las manos frente a uno de los peores del campeonato, porque este Defensa y Justicia de Florencio Varela tiene un promedio muy ajustado, era uno de los últimos, ahora ascendió un escaloncito un poquito más para arriba, pero con esta victoria frente al Instituto, pero es un equipo muy endeble desde el punto de vista futbolístico, sin figuras, tiene una estructura muy precaria el equipo de Ricardo Rodríguez, hablando de Defensa y Justicia. El 10 se llama Emiliano Romero, veíamos el gol olímpico, un gol insólito, hace mucho tiempo que no veíamos un gol olímpico, el de Matías Díaz, que, bueno, asumió su error Jorge Carranza, un arquero, como me gusta decir a mí, de primera división. Si no hubiera sido por él, no. ¿Sabes por qué se lo hacen? Porque se pone muy cerca del grupo de jugadores que estaba parado en el borde del área menor, perdió de vista la pelota y cuando la vio la pelota le hizo una comba y se le metió. Pero si no hubiera sido por él, nos hacen 8. Si no hubiera sido, acá está el segundo, el gol de Emiliano Romero, que roza en Barzottini, y la pelota de Zaira, el movimiento de Carranza, que se quedó pegado al piso, clavado al piso y no atinó porque la pelota se le desvió y se le metió junto al palo de primera división. Sí, el gol olímpico es un gol de 1810. Pero después, este arquero Jorge Carranza, ahí está el gol de Emiliano Romero, que fue la gran figura del conjunto de RRDT, Ricardo Rodríguez, ex técnico, entre otros, del Instituto Atlético Central Córdoba. ¿Sí? Bueno, en el segundo tiempo uno pensaba, Instituto sale con nuevos bríos, sale con otra energía, sale con otro orgullo a buscar al menos descontar el marcador y al menos traerse un punto de este terreno allí en Florencio Varela. No pasó nada de eso, Instituto no puso ni las manos. Ahora, si no puso ni las manos, ¿no fue poco que le metieran 2 goles? Claro, eso iba a decir, y no perdió por una diferencia mucho más abultada, porque como decía recién, Instituto tiene un arquero de primera división que se llama Jorge Carranza, que tapó los 2 o 3 intentos, uno pegó en el palo, los otros lo tapó Jorge Carranza, con lo que Defensa y Justicia hubiera redondeado, hubiera decorado una victoria mucho más abultada que largamente mereció. Instituto no solamente perdió bien, sino que debió haber perdido por una diferencia mayor.